Muy bien, entonces, a ver, estamos en el tema de vectores. De vectores. Entonces, a ver, rápidamente, en la clase del día de ayer, bueno, de ayer de antier, del miércoles, eh, vimos varias cosas, ¿no? Primero, ¿cuál es la representación que íbamos a utilizar para, bueno, para indicar un vector de manera analítica en el plano XY? Eh, ¿No es la flechita arriba? Ajá, exacto. Por ejemplo, el vector V, ajá, flechita arriba. Y esto aquí era igual a un Vx, ¿no? O sea, un escalar que vamos a llamar Vx acompañado de I más de V, pero ahora en Y, multiplicado o acompañado por J. Okay, así lo habíamos mencionado. Esa va a ser nuestra representación, digamos, analítica. Entonces aquí voy a poner Ana para la presentación analítica, ¿no? Digamos, cómo vamos a referirnos a los vectores. ¿Ok? Y de la representación gráfica, ¿cómo visualizamos esto? Entonces, a ver, podemos eh, ver aquí, por ejemplo, nuestro plano XY. Entonces, tenemos X y tenemos Y, ¿vale? Aquí, bueno, voy a apoyarme de esta. Muy bien. Y entonces habíamos dicho, un vector necesita de un punto de inicio y un punto de destino, ¿no? En el caso de los ejemplos que realizamos la clase pasada, decíamos, ¿no? El punto O, donde nosotros nos encontramos, y los otros puntos, ¿no? El centro de la ciudad, una tienda de abarrotes, no recuerdo qué más, la escuela, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cada uno de esos lugares estaban ubicados a través de puntos. Entonces, un vector tiene que tener un punto de inicio, ¿ok? Y un punto de destino, que por ejemplo puede ser este punto aquí, en este plano. Entonces, el vector que podemos construir es este, que une dos puntos siempre. Pero no basta con solamente unirlos, no basta con indicar el segmento de recta que une estos dos lugares o dos puntos, sino que hay que indicar la dirección. Y eso lo hacemos a través de la flecha, ¿no? Entonces, esto que está aquí, esta flechita, es la representación en el plano XY del vector V. ¿Y recuerdan que eran estos Bx y estos By? Entonces, de manera gráfica, ¿cómo los visualizamos? Pues son los puntos, ¿no? Del plano cartesiano. ¿O son las líneas esas? Pero ¿cuáles líneas? A ver, por Ah, ejemplo, Bx, ajá. ¿cómo lo ubicamos? Pues es la del origen hacia donde está, hacia la misma distancia que el puntito, ¿no? Verde. O sea, aquí, sí. Pero abajo, sobre la X. Ah, ok, sobre el eje X. Ok, entonces, a ver, vamos a pensar esto como el ejemplo de la clase pasada. Es decir, el vector X me une dos puntos, mi punto de origen y mi punto de destino. Pero estos Bx son las direcciones, ¿recuerdan? ¿Cuántas cuadras me tengo que mover hacia la izquierda o hacia la derecha? Este Bx es lo que me está indicando. ¿Cuántas cuadras me desplazo hacia la izquierda o hacia la derecha en el eje X? Entonces, gráficamente el Bx lo voy a poner de esta manera. ¿Ok? Lo voy a dibujar así. O sea, es esta distancia, ¿no? Esta línea verde aquí gruesa es Bx. ¿Cuántas unidades me estoy desplazando a lo largo del eje X? Y By
Lo mismo, pero con Y. O sea, ¿cuánto me estoy desplazando? Ok, pero ahora Con el eje Y. en el eje Y. Justamente las direcciones, ¿no? Te caminas tantas cuadras o metros a la derecha, al este, y ya que estás ya que caminas esa distancia, te mueves, por ejemplo, ahora hacia el norte, tantas cuadras o tantos metros. Y listo, llegas a tu destino. Y este elemento es BY. ¿Ok? Estas son las componentes, muchachos, de un vector entonces. No son otra cosa más que cuántas, cuántas unidades nos estamos moviendo en cada uno de los ejes coordenados, X y Y. Bueno, ¿qué más vimos la clase pasada? ¿Con qué terminamos la clase pasada? Mencionando. Y con la suma de los vectores. Exacto, la adición de vectores. Adición de vectores. Entonces habíamos dicho, aquí cambiar. Habíamos dicho que si tenemos dos vectores, ¿ok? El vector A que tiene una representación A sub X y más, perdón, aquí no es B, sino A sub Y, J, ¿ok? Y tenemos un segundo vector, un vector B, por ejemplo, igual, la misma representación, ¿no? B sub X y más B sub Y, J, ¿ok? Entonces, ¿cómo escribiríamos la suma? Es decir, el vector que podemos llamar como resultante, el vector R. Que era esto, ¿no? El vector R, la suma es esto, tiene la misma forma que los dos de arriba, ¿ok? Pero si este vector es igual a la suma de A, vector A, más B, más vector B, ¿cómo queda? ¿Cómo se hace cuál es la expresión? Es igual a, Ajá, entre paréntesis, sí, AX más BX. ajá, AX, ¿ok? La componente X del primer vector, más La componente X del segundo. la componente de X del segundo, muy bien. Y Entre, esto, se cierra, ajá, y luego Y el I, muy bien, más la componente Y del primero correcto, más la componente Y del segundo. más la componente Y del segundo. Es J. correcto. Y esto multiplicado exactamente por J. Muy bien. Eso es lo que estamos llamando como suma, ¿no? Y la suma de dos vectores nos da como resultado otro vector. Entonces, es lo que habíamos visto en la clase pasada. Este, gráficamente, la suma de vectores se puede encontrar, o sea, gráficamente también podemos hacer uso de un plano cartesiano, del plano XY, para gráficamente pues mostrar cómo es la suma, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean, este, voy a dibujar nuevamente aquí las líneas que necesito. Sería voy a dibujar dos planos y ahora les explico por qué. Entonces, a ver, tenemos el eje X, el eje Y, de acá también eje X y eje Y. Bueno, entonces, ¿se acuerdan el día miércoles cómo fue que, bueno, en nuestro ejemplo calculamos o vimos que el vector, uno de los vectores, pero era la suma de los otros dos? O sea, ¿cómo fue que mostramos eso? ¿Cómo fue que llegamos
a esta conclusión? A ver, recuerdo que era... La escuela andaba por acá, ¿no? Creo que andaba en esta posición. Y después andaba por acá, creo que la tienda de abarrotes. Bueno, no importa tanto. Lo que voy a mostrar es lo siguiente. A ver. Imaginemos tenemos dos vectores, ¿no? A ver, aquí va el primero. Aquí está el primer vector. Voy a ponerlo así. ¿Ok? Ese es el vector A. ¿Vale? Entonces, este en el caso, bueno, cambiando tal vez la letra, sería el vector que va desde el origen, donde nos encontramos, a la tienda de abarrotes, si no mal recuerdo. Porque un amigo tenía que ir por un energizante, ¿no? Para, pues, recuperarse de su noche de estudio. Así Y es. después de aquí, ¿qué hicimos? ¿Recuerdan? Después de que llegaba a este punto, lo mandábamos, o le decíamos cómo, a la escuela, exacto, cómo llegar a la escuela. Significa que a partir de este punto, de donde está terminando nuestro vector, ¿qué tenemos que hacer? Construir. ¿Cómo? Perdón. Darle las coordenadas para ir a la escuela. Ajá. Eso significa entonces que lo que estamos haciendo es definir otro vector, ¿no? O sea, donde termina este, vamos a iniciar el siguiente. Que sea el vector B. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hicimos la clase pasada. Y el vector suma, ¿cómo se construye gráficamente? Pues uniendo el punto inicial, donde comenzó el vector A, y el punto de destino. O sea, cuando ya le sumamos el vector B. A esto que está construyéndose, es lo que vamos a llamar el vector resultante. Esto que está aquí es el vector resultante. Entonces, a este método, cuando ponemos un vector tras otro, los vamos, digamos, poniendo, así bueno, sí, lo diremos, ¿no? O sea, la cola de un vector en la punta del otro, y lo vamos así acomodando uno tras otro, se le conoce como el método del polígono. Esto que está aquí es un ejemplo muy sencillo del método del polígono para sumar vectores. Método del polígono. Porque entre más vectores tengan, evidentemente, bueno, pues podremos justamente llegar como una especie de figura geométrica de muchos lados. ¿Ok? Ese es un método. Y de hecho fue el que utilizamos la clase pasada para mostrarles la suma. Pero no es el único método. ¿Ok? A ver, entonces déjenme, voy a intentar copiar los mismos vectores. Entonces, a ver, el vector A, voy a ahora sí apoyarme de la cuadrícula. A ver, vean, el vector A anda nuevamente por acá, son 3, 7, okay, anda como por acá, más o menos. Okay, el vector A nuevamente. Tenemos el vector A. ¿Ok? Lo que podemos hacer a continuación es, vean, este vector B lo puedo poner también como que inicies en el punto de origen. ¿De acuerdo? Eso es posible, ¿por qué? Porque un vector, ¿qué necesita para definirse, muchachos? ¿Recuerdan? O sea, para hablar de un vector, Dirección, ¿no? una dirección, exacto. Y cuando lo desplazo de esta manera y hago que coincida con el origen, ¿cambie su dirección?
No, ¿o sí? ¿O sí? No, o sea, la respuesta es que no. O sea, no, nunca toqué su dirección. Cambiar su dirección significa que yo haga esto, que lo gire. Eso es cambiar la dirección. Es decir, que en lugar de que apunte al noreste, apunte hacia el norte nada más. Ahí es cuando le cambié la dirección al vector. Pero justo en este caso, en el que le estoy comentando aquí, ¿qué estoy haciendo con el vector? Simplemente le estoy cambiando de punto de origen, nada más. Pero la dirección, vean, la inclinación se mantiene. Entonces, en el siguiente método, lo que puedo hacer es mi vector inicial, hacer que nazca también desde el origen, así como el vector A, respetando, repito, la dirección que tiene. Por ejemplo, algo así, que esté. Entonces, este que está aquí va a ser el vector B. No cambié su dirección. Lo único que hice fue cambiar su punto de origen, nada más. Sigue apuntando hacia el noroeste, perdón, noroeste. Entonces, la técnica siguiente consiste en dibujar líneas paralelas a cada uno de estos vectores. Por ejemplo, para el vector B, voy a dibujar una línea así que sea paralela, pero que pase por el vector A, por la punta del vector A. ¿Ok? Así. Y voy a hacer algo similar para el vector amarillo, el vector A. Voy a dibujar una línea paralela a este vector en amarillo, pero que pase por el vector B. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de hacer una línea paralela. Vean, algo así. Noten que la línea punteada en blanco es paralela a la línea, bueno, al vector en amarillo. Y análogamente, la recta punteada en verde es paralela a nuestro vector en azul. Este procedimiento consiste ahora en construir un nuevo vector que tenga como origen el punto en el que estos dos nacen también, pero que termina donde estas dos líneas paralelas, estas líneas que dibujamos, se cruzan. Entonces aquí va a ser nuestro vector resultante. Es este. A este es el que vamos a llamar también como vector suma o vector resultante. Ya a este método se le conoce como método del paralelogramo. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez haciéndolo esto bien a escala, ustedes pueden comprobar, bueno, se comprobaría que el vector R que se construyó con el método del polígono tiene la misma orientación y la misma magnitud que el vector que se construyó por el método del paralelogramo. Okay, de hecho yo creo que conviene que lo ponga más derechito. Lo voy a borrar para mejor poner uno que esté bien dibujado. Ahí está. Ok, entonces muchachos, gráficamente tenemos estos dos métodos para poder sumar vectores. Repito, método del polígono consiste en ir, digamos, acomodando uno tras otro nuestros vectores que podemos ir sumando. Y el vector suma se construye uniendo desde el punto de inicio hasta el punto de destino, hasta el punto final. No importa dónde acabemos, o sea, no importa cuántos vectores tengamos, siempre se va a hacer de esta manera. Construir el vector suma desde el punto de inicio hasta la punta del último vector. El método del paralelogramo, por su parte, va construyendo pareja por pareja, es decir, tenemos que mover uno de nuestros vectores al origen
Para que estos dos coincidan en punto de inicio, construimos líneas paralelas a cada uno de los vectores, y donde estas dos se cruzan es donde va a terminar nuestro vector resultante o vector suma. Pero ambos métodos son equivalentes. Y analíticamente, pues tenemos que hacer esta cuenta que está aquí. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario, muchachos, con relación a esto? Ujú. Bueno, ok. Entonces, a ver, en el ejemplo pasado, donde mandábamos, no sé, al roomie o a un amigo que al centro de la ciudad o que a una tienda de abarrotes y después a la escuela, podemos estar interesados en conocer la distancia que recorrimos, ¿ok? Siguiendo una línea recta. Es decir, siguiendo la línea marcada por el vector. Entonces, eso nos da lugar o nos conduce a tener que definir la siguiente cantidad, que va a ser muy útil para cuando hablamos de vectores. ¿Ok? Entonces vamos a definir a continuación lo que vamos a conocer como el módulo de un vector. Entonces, a ver, el módulo de un vector, ¿ok? Se calcula como ¿ok? Eso se va a calcular como de la siguiente manera. Bueno, voy a poner aquí mejor vector v. Entonces, el módulo de un vector v va a ser lo siguiente. Esta es la notación. ¿Ok? El vector v metido dentro de dos líneas verticales a modo de como valor absoluto. ¿Ok? O simplemente v. ¿De acuerdo? Pueden utilizar cualquiera de ambas, no importa. ¿Ok? Pero noten que aquí no estoy poniendo en esta v la flecha. Es decir, que estoy hablando aquí de un escalar. Entonces, la manera de calcular ese módulo es de esta forma. La raíz cuadrada de la componente x del vector v al cuadrado más la componente y del vector al cuadrado también. Y esto que me va a dar como resultado un escalar. ¿Ok? Esto va a ser un número real. ¿Ok? Pero positivo siempre. El módulo de un vector siempre es una cantidad positiva. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos rápidamente. Ejemplos. Sean la pareja de vectores, sean los vectores. ¿Ok? A ver, entonces, el primer vector vamos a decir que es el vector m mayúscula. Vector m. Ese vector m tiene unidades, podemos meter unidades de fuerza. ¿Ok? La fuerza es un vector, entonces podemos decir que tenemos 4n en la dirección y, ¿ok? A lo largo del eje x, más que les gusta 3n, 3 newtons, en la dirección j. Y el vector p, ¿ok? El vector p que sean menos 2 newtons y, y vamos a poner más que sean que les gustan 1 newton, vamos a ponerlo así, 1 newton
en la dirección J. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a calcular lo siguiente. Calcule, inciso A, M, B. Calcule esta cantidad. Vamos a ver aquí. Ajá, M más P. Ok. A ver, para esta parte. Entonces, a ver, ¿qué les estoy pidiendo en el primer inciso? Calcular la suma de los vectores, Ok. ¿Y en el segundo? las magnitudes ¿De quién? de la suma de M y P. Ajá, sí, la magnitud de la suma. No las magnitudes sumadas. O sea, las magnitudes de cada uno de ellos sumados. Ok. De hecho, yo creo que va a ser un buen. Creo que sería bueno ponerlo aquí. A ver, así. Para que noten la diferencia. Creo que a veces eso es lo que a muchos llega a confundir. A ver, en el inciso B se está pidiendo calcular el módulo o magnitud de la suma. Y en el inciso C se está pidiendo calcular la suma de los módulos o de las magnitudes de ambos, de cada vector. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho cuidado con cada uno de ellos. Entonces, a ver, vamos a ver el inciso A. El inciso A me dice, sume por favor los vectores M y P. ¿Ok? Entonces, sustituimos, ¿no? Lo que vale cada uno, o la expresión que tiene cada uno. 4 newtons en la dirección Y, ¿ok? Más 3 newtons en la dirección J. Ahí está nuestro primer vector, el M. Más menos 2 newtons en la dirección Y, más 1 newton en la dirección J. ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto vale nuestro vector resultante o vector suma? Vale 2 newtons en la dirección Y, Ok, 2 newtons en la dirección Y. Ok, bien. más 4 newtons en la dirección J. Más 4 newtons en la dirección J. De acuerdo. ¿Alguien que se quede con, bueno, que le haya surgido duda de cómo se hizo esto? Bien, es como sumar términos semejantes, ¿no? Lo que esté acompañado de I se suma y la I se factoriza. Entonces 4 newtons menos 2 newtons, ambos en la dirección I, nos dan los 2 newtons que están apareciendo aquí. Entonces, estos dos operados dan como resultado 2 newtons. Y lo mismo va a suceder entonces con las componentes Y. Los que estén acompañados de J se suman, términos semejantes, y después se factoriza el J. Entonces aquí tenemos 3 newtons más 1 newton, y esto da como resultado los 4 newtons que tenemos acá. La operación de estos dos da como resultado este. Muy bien, vamos con lo que sigue, muchachos. Entonces, el inciso B, ¿qué nos está pidiendo o nos está indicando el inciso B? El módulo o magnitud de la suma. A ver, ¿cómo vamos a determinar esto? Hay que ser igual esta cuenta.
A la raíz cuadrada de 2 y de más al cuadrado. A ver, ¿cómo? A ver, nuevamente, la Raíz raíz cuadrada. cuadrada Ajá. de 2 al cuadrado. Ok, de 2. Aquí como tiene unidades, 2i o 2 newton no, 2 newton, 2 newton, 2 newton. al cuadrado. Nótese, ajá, que aquí en la definición nunca involucramos I y J. Ah, sí. Entonces, mucho cuidado con incluirlas. Ajá, 2 newton al cuadrado. Ajá, más 4 newton al cuadrado. 4 newtons al cuadrado. Muy bien. Entonces, aquí está prohibidísimo poner I y J. Aquí está penadísimo, ¿no? Aquí no hay cabida para I y J, porque esto es una cantidad escalar. Entonces, a ver, lo pongo así. ¿Y eso cuánto va a dar? Es 4 newtons al cuadrado, ¿no? O Aquí, newtons, ajá, no se ajá, elevan al cuadrado. sí. Ah, bueno, la raíz cuadrada. O sea, la raíz cuadrada de 4, o sea, el primer término son 4 newtons cuadrados. Ajá. Más 16 newtons al cuadrado. 16 newtons al cuadrado. Ujú. ¿Y eso cuánto da? Bueno, ya sea, lo pueden representar de dos maneras, ¿no? O sea, dejando indicada la raíz cuadrada o escribiendo la versión decimal. ¿Ok? Yo sugiero, para guardar exactitud en los resultados, dejar indicada la raíz. Es decir, que esto es igual a raíz de 20, por ejemplo. En un inicio sería raíz de 20, ¿no? Pero newtons. Los newtons, eso sí, los podemos factorizar. La raíz cuadrada, ¿ok? Opera con el cuadrado en las unidades y queda newton nada más. O en su calculadora también creo que les va a aparecer algo como, bueno, si tienen calculadora científica, ¿no? 2 por raíz de 5, creo, newtons. Algo así creo que les va a aparecer. Si operan 4 más 16 y les crean la raíz a esa suma. ¿Ok? Entonces, listo. Tenemos la suma de estos dos vectores. Perdón, la suma perdón, el módulo de la suma de estos dos vectores. ¿Ok? Que es justamente el que está acá arriba. Entonces, si nosotros medimos desde el punto de inicio, por ejemplo, como ahora puede ser acá, desde el punto de inicio al punto en el cual está terminando el vector, vamos a medir con una regla aproximadamente esta cantidad. 2 veces la raíz de 5. Muy bien, ¿qué nos está pidiendo el siguiente inciso? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Calcaría cada uno su módulo y después sumarlas. Exactamente. Para el inciso C, primero se debe determinar el módulo de cada vector para después sumarlos. Para después sumarlos. Entonces ahí está la diferencia entre el B y el C. Para el B, primero sumamos los vectores. Se nos da como resultado un nuevo vector. Y para el B le extraemos u obtenemos su módulo. Para el C, primero debemos determinar el módulo de cada vector y después haremos la suma que está aquí indicada. Ok, entonces aquí abajo ya no tengo espacio, me voy entonces para, ¿qué será? No, bueno, puedo irme justo aquí al lado para no perder la información que está aquí. Muy bien, entonces me pongo aquí al lado y ¿qué vamos a tener? Entonces aquí están nuestros vectores M y P. Entonces, primer paso, determinamos. El módulo
de m. ¿Ok? ¿Y eso cuánto va a ser? A ver, aquí está. ¿Cómo tendremos que escribir entonces esta cuenta? Raíz Este, cuadrada. ajá, raíz cuadrada de 4 newtons elevado al cuadrado. Ok, 4 newtons elevado al cuadrado. Ajá. Más Más. 3 newtons elevados al cuadrado. Correcto. Ok, listo. Pues ahí está. No, perdón. Listo. Ahí está. Extraemos raíz, ¿no? ¿Y esto cuánto va a ser? Si lo quieren ir desarrollando paso a paso, entonces serían 16 newtons cuadrados Más 9 más newtons. 9, ajá, más 9 newtons al cuadrado. ¿Y eso cuánto da? 25 newtons cuadrados. Ah, ok, en la raíz, ¿no? Dentro de la raíz. Ah, sí, digo, raíz de 25 newtons. Ajá, y eso justamente da 5 newtons. 5 newtons, exactamente. Tenemos raíz de 25 y esto es 5 newtons. Entonces ya está, el módulo de m es esta cantidad. Y ahora vamos con el módulo. Ok, entonces nuevamente tenemos que hablar de una raíz cuadrada, pero ahora ¿de quién? A ver, ¿quiénes están aquí? Sería menos 2 newtons al cuadrado. Nótese que estamos operando con todo y el signo menos. Dentro del paréntesis. Más, el siguiente término es un newton al cuadrado. Listo, ya tenemos la información necesaria. Continuamos. ¿Y esto cuánto va a ser? A ver, 4 newtons cuadrados más un newton cuadrado. Ok, esto significa que nos vamos a quedar simplemente con raíz de 5 newtons. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Ahora sí, la cuenta que nos estaban pidiendo, ¿no? Que es el módulo de m más el módulo de p. ¿Y eso cuánto da? 5 más raíz de 5. Ok, lo vamos a poner así. 5 más raíz de 5 newtons. Ok, entonces vean muchachos que no es equivalente. No es equivalente el inciso B con el inciso C. En el primero, B, se obtuvo 2 veces raíz de 5. Y en el inciso C se obtiene 5 más raíz de 5 newtons. Entonces no son equivalentes. Mucho cuidado con cómo calculan los módulos, por ejemplo, de una suma de vectores. ¿Okay? ¿Preguntas, comentarios de esta parte? Profe, ¿me puede subir tantito antes de llegar al... A ver, así se ve mejor. Sí, por favor. Gracias. Ya, gracias, profe. Vale. Ok, entonces, bueno, recuerden, el punto importante aquí es obviamente la notación.
Pero recordar siempre que el módulo es una cantidad positiva, un número real positivo, siempre. El módulo de un vector. Bueno, entonces, a ver, ¿qué llevamos hasta ahora? Tenemos la representación analítica, escrita en términos de componentes. Tenemos la representación gráfica, ¿ok? Vimos que analíticamente los vectores se suman de esta forma, es decir, las componentes X de todos los vectores se acomodan juntos, se suman, y lo mismo sucede con las componentes Y. Para sumar gráficamente dos vectores tenemos el método del polígono, que consiste en ir acomodando de punta a cola todos los vectores que queramos sumar, y el vector resultante se obtiene construyéndolo a partir del punto de inicio hasta el último vector, hasta la punta del último vector que se esté sumando. Mientras que el método del paralelogramo es básicamente construir líneas paralelas a cada vector, y donde se crucen estas líneas paralelas construidas es el vector resultante. Siguiente parte, el módulo de un vector no es otra cosa más que responder a la pregunta: ¿cuánto mide el vector? O sea, esta distancia que se está recorriendo en línea recta, ¿cuánto vale, no? En el contexto que sea. Por ejemplo, una distancia, o hablemos del módulo de una fuerza. Bueno, pues el módulo de cualquier vector se calcula a partir de esta expresión, donde es importante identificar que son las puras cantidades escalares. Bueno, me voy a regresar a esta representación, ¿ok? Porque resulta que si nosotros nos fijamos, aquí hay un ángulo, ¿ok? Entonces, ese ángulo también va a tener información acerca de la dirección de un vector. Por lo tanto, podemos utilizarlo para definir de manera, bueno, también de una manera adecuada a un vector. Entonces, bueno, me voy para acá arriba y vamos a definir, vamos a hablar ahora del ángulo que se forma con el eje X positivo. Ok, entonces, a ver, vamos a este punto y vamos a ver nuevamente nuestra representación gráfica. Va a ser útil. Entonces, regresemos una vez más a la representación gráfica del vector. Representación de un vector. El vector V, por ejemplo. Entonces, a ver, me voy a apoyar en esto para no errar, y tenemos lo siguiente. Como es habitual, construimos nuestro eje X, nuestro eje Y. Ok, así. Entonces aquí tenemos el eje Y, el eje X. Bueno, como mencionamos, o hemos estado mencionando, un vector se construye a partir de un punto de inicio, que puede ser el origen, y conectamos con algún punto que está en el espacio. ¿Ok? Entonces, cualquier punto en este plano, por ejemplo, lo puedo utilizar como punto final para algún vector que yo quiera construir. No importa si está a lo largo del eje X, si está a lo largo del eje Y positivo o negativo, o está en medio de alguno de ellos. Entonces, por ejemplo, por conveniencia voy a utilizarlo aquí. ¿Vale? Entonces, aquí está mi vector, que nuevamente lo voy a nombrar V. Entonces, vean, muchachos, que lo que tenemos a continuación. Si nos fijamos en las componentes, como ha sido hasta ahora,
tenemos, esta será la componente X, ¿de acuerdo? Y entonces a este le vamos a llamar Vx, como fue hace unos instantes. En la línea recta vertical vamos a tener nosotros a nuestro vector, a nuestra componente Y. Ok, aquí déjenme ser más cuidadoso. Voy a hacerlo mejor así. Así. Ok. Entonces, esta línea en amarilla ahí no va. Listo. Entonces, esto que está aquí, esta línea vertical es BY. Entonces, algo que mencionábamos es que hay un ángulo que se forma entre el eje X y nuestro vector. Siempre se va a poder formar un ángulo teta. Entonces, existe una relación conocida que nos vincula los catetos que se están aquí dibujando en este triángulo rectángulo que surge y el ángulo que se está aquí formando. ¿Recuerdan cuál es esa relación? ¿Es lo de cateto opuesto por cateto adyacente y todo eso? Exactamente, sí, las relaciones trigonométricas conocidas. Notemos, entonces es lo que vamos a utilizar. Notemos que en la figura se delimita un triángulo rectángulo, ¿okay? Donde el ángulo que se forma entre el eje más X, así lo voy a poner, ¿okay? El eje X positivo, y el vector V se identifica como teta. ¿Okay? Entonces aquí voy a poner la flecha en el vector y se identifica como el ángulo teta. Entonces, de las relaciones trigonométricas básicas, o sea, a consultar nuevo material ni nada, sino de lo que ya ustedes conocen, de lo básico de trigonometría, podemos concluir cosas, ¿no? Entonces, de trigonometría, podemos hallar, ¿ok? Podemos hallar una relación entre las componentes del vector V y el ángulo, ¿ok? Teta. El ángulo teta, entonces aquí ponemos, voy nuevamente aquí a poner flechita y el ángulo teta. A ver, ¿cuál será esa relación? ¿Cuál es la relación que existe entre el ángulo y las componentes del vector V? Ah, ¿podría repetir, profe? Perdón. Sí. Pregunto que ¿cuáles serían las relaciones trigonométricas que nos vincularían ¿cómo se llama? El ángulo que se está formando, aquí el ángulo teta, y las componentes de nuestro vector, aquí en la representación gráfica. Pues no es lo de otra vez cateto opuesto y cateto adyacente para saber el seno, el coseno y todo eso. Está relacionado, pero en este momento estamos interesados en conocer la relación entre los catetos, o sea, las componentes Bx y By que fungen el papel de catetos,
y el ángulo. A ver, ¿cuál sería la... ¿Cómo podemos relacionar estos catetos con el ángulo que se está pidiendo, bueno, que se está formando ahí? Con el de tangente, Ok, con la tangente. A ver, ¿qué nos dice la tangente? pues, la fórmula de tangente, ay, por cateto opuesto, por cateto adyacente, sobre, Mm, sí, ¿no? a ver, pero tangente es... A la menos uno Pero a ver. Vamos por partes, por partes. A ver, ¿cómo se define la tangente? O sea, ¿tangente de quién? del ángulo. Ok, no, entonces no es nada más poner tangente, sino es la tangente del ángulo, en este caso el ángulo teta, a que es igual. Eso es por trigonometría. Cateto adyacente, no, cateto opuesto Con cateto opuesto al ángulo sobre cateto adyacente. sobre cateto adyacente. Muy bien. Esa es la definición, bueno, esa es la forma de construirlo desde el punto de vista trigonométrico. Pero ahora veamos, ¿quién es quién aquí en nuestra figura? O sea, el cateto opuesto, ¿por quién está dado? VY, Ajá, por Exacto, exacto. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se, su ¿Cuál es VY, el? ¿Cómo? vector, No. A ver, ¿cómo dijimos que íbamos a llamar a VY? J, ¿no? O A ver, no sé. no. recuerden, a ver, las notas de la clase pasada, ahí dijimos cómo le estamos llamando. VY no es J con sombrerito. No. Aquí está, que tenemos. No es, está acompañado, Ajá. pero no son lo mismo. Por VY Ah, el es un escalar, ¿qué? pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Es un vector, ¿no? vector. No, no tiene flecha, no es un vector, es un escalar, pero Es ¿cómo se llama? Vector en el plano. por la componente, Ajá, ¿qué más? componente Y. La componente Y. Ah, sí. Sí, es la componente Y. La componente Y del vector V. Entonces, a ver, tangente de teta es igual a la componente Y del vector V entre quién? La componente X o del vector X, ¿no? Del vector V. La Ajá. componente Y del vector V entre la componente X de ese mismo vector V. Listo. Ahí está la relación. Es decir, que el ángulo teta, ¿cómo se calcula? Ahora sí viene lo que decían hace poco. ¿Cómo va a quedar la expresión entonces? VJ sobre VI. A ver, no, a ver, estamos despejando de la relación que está al lado. Ah, ya. Tangente a la menos uno. Exacto, tangente inversa o arco tangente. Ajá, la función tangente inversa. ¿De quién? De lo que ya está escrito ahí. ¿Qué es?
Pues De sí, la como componente Y. sobre La la compo- componente Ajá, la X componente Y del vector V, sobre la componente X. ajá, sobre la componente Y sobre la componente X. Y listo, ahí está. Ya sabemos entonces, o bueno, ya podemos determinar cuánto vale este ángulo que se está formando entre el eje X positivo y el vector V, utilizando las componentes. Y listo, ya podemos hablar de la dirección, es decir, hablando en grados o en ángulos. Podemos hablar de que está a 45 grados en la dirección noreste, perdón, o está en la dirección haciendo 90 grados, o en una dirección de 180 grados, ¿ok? Porque ya podemos, mediante las componentes, conocer el ángulo que se está formando, justamente este ángulo teta. ¿Ok? ¿Sí queda claro, muchachos, esto entonces? O sea, ¿cómo es esta relación? Ok, aquí voy a mover esto nada más. Ok, aquí está nuestro vector. Este que está aquí, nuestro vector B. Bueno, aquí mismo voy a aprovechar esta figura para mostrar, ¿no? O sea, gráficamente, que esta distancia que existe del punto de inicio al punto final, o sea, esos son los puntos que unen nuestro vector, son justamente esto que está aquí, es el módulo del vector. Es esta distancia. ¿Okay? ¿Qué tan largo o qué tan pequeño es el vector? Pues esto se determina a través del cálculo de su módulo, que ya vimos hace unos minutos cómo hacerlo. ¿Ok? Preguntas, comentarios entonces con relación a esto. No, profe. ¿No? A ver, entonces les voy a pedir en este caso que determinen la dirección de estos dos vectores. Entonces vamos a ocuparlos nuevamente acá. Entonces, como un ejemplo, okay, otra vez en color verde. Entonces, vamos a ver, ejemplo. Ejemplo. ¿Ok? Determine las direcciones, es decir, con el eje más x de los vectores m y p mencionados hace poquito. Entonces aquí nuevamente flechitas, no olvidemos las flechas, estamos hablando de vectores. Entonces, a ver, aquí los tenemos. ¿Cuál va a ser las direcciones de cada uno de estos vectores? ¿Ok? Entonces vamos a ello. Entonces, a ver, vamos a poner, para distinguirlos, lo vamos a hacer así. Entonces, para el vector m, vamos a poner así, teta sub m, simplemente para identificarlo del otro. Entonces, para el vector m, ¿qué es lo que tenemos?
¿Cómo nos va a quedar esta relación? A ver, ¿qué tendremos que escribir aquí entonces? ¿Ya no se pone tangente o sí? A ver, aquí está la definición. O aquí está la fórmula. Ah, sí, sí. ¿Sería tangente inversa? Suena eso a pregunta. Mm. Sí, es tangente inversa. Sí, ¿no? Porque pues aquí está, o sea, aquí está mostrado. Entonces, a ver, sería el cálculo de la tangente inversa o arco tangente, también se le conoce. La pregunta es, bueno, ¿de quién? ¿A quién vamos a involucrar aquí? ¿Qué me está pidiendo? O sea, esta expresión que me pide que, ¿con qué datos debo de alimentarla? Componente Y sobre componente. Componente Y del vector entre su componente X, ¿ok? Entonces vámonos acá. Vamos a la figura, bueno, a las expresiones y a ver, ¿qué sería entonces? Sería 3. Ajá, 3, pero bueno, está acompañado de una 3N, unidad, perdón, 3N 3 newtons, ajá, entre 4N. entre 4 newtons, ajá, exactamente, la componente Y son 3 newtons, entre la componente X que son 4 newtons. Entonces basemos esa información aquí. 3 newtons entre 4 newtons. A ver, ¿está bien esto? 3 entre 4, sí. ¿Recuerdan que nos decía las propiedades de análisis dimensional? ¿Cómo tienen que ser los ángulos? O las funciones trigonométricas, sobre qué operan. ¿Cómo que sobre qué opera? ¿Perdón? Ah, ¿cómo? No lo entendí. Sí, que recordando las propiedades de análisis dimensional que ustedes ya tienen y que trabajaron incluso en la tarea pasada, las funciones trigonométricas, ¿sobre qué operan? O, dicho de otra manera, ¿cómo son los ángulos? O sea, ¿qué tipo de cantidades son los ángulos? ¿Adimensionales? Adimensionales. Entonces aquí, vean, este Newton con este Newton se cancela y lo que nos queda para trabajar aquí es un numerito, una cantidad adimensional, como nos lo mencionaba muy bien el análisis dimensional. Entonces podemos continuar. Si aquí nos quedara newtons, o sea, si ustedes por alguna razón dejan newtons, esto está mal, porque esto, escrito así, entra en total contradicción con lo que sabemos que sucede desde el punto de vista de análisis dimensional. Pues mucho cuidado con las unidades incluso que se trabajan. Bueno, ¿y eso cuánto es? A ver, eso en la calculadora yo creo que ustedes lo pueden obtener fácilmente. ¿Cuánto vale la tangente inversa de 3 cuartos? ¿36.86? El dato bueno, la calculadora está configurada para radianes o en el sexagesimal. Porque bueno, hay que tener mucho cuidado.
Aquí yo estoy esperando un dato en grados. Entonces, estos 36 y con los decimales que sean, está en, sí, estamos confirmando que sea en grados y no en radianes. A ver, esperen. Ok, Son 40.96 en grados. en grados. Ah, ok, vale, vale. Entonces, a ¿Verdad? ver, entonces, ¿cuánto, perdón? 46, 40.96. 40.96 grados. Muy bien. Entonces, el ángulo que se está formando entre el eje X positivo y el vector M, aquí me faltó la flechita, ¿ok? Es cerca de 41 grados, ¿ok? Entonces, si ustedes dibujan este vector y con un transportador miden los ángulos, bueno, el ángulo, perdón, formado, deberían darle rondando ahí los 41 grados. Okay, ¿este vector en qué cuadrante está definido, muchachos? En el primer cuadrante. Primer cuadrante, porque ambas componentes son positivas. Eso quiere decir que aquí este ángulo es el correcto. O sea, así debemos de representarlo. ¿Ok? Entonces vean, aquí nada más para corroborar eso. Aquí está el eje X, el eje Y. Entonces, a ver, el eje X, el eje Y. Entonces, el vector de hace poquito, el M, o sea, tal vez aquí no lo voy a hacer a escala, pero lo que sí sabemos es que son 3 unidades sobre el eje, perdón, 4 unidades, 4 newtons sobre el eje X y después 4 hacia la dirección Y positiva. Entonces, Profe, sí, ¿cómo saqué los 40.96 grados? estos 40, casi 41 grados 40, perdón. son, 40.96, perdón. son la tangente inversa de 3/4. Pero me sale en 36 punto y cacho. Entonces, Y o sea, 6.36. ok, entonces, a ver, cheque bien cuál es la calculadora si están trabajando en grados o en grados sexagesimal o en radianes. Andamos bien, profe. O sea, tu calculadora estás en grados sexagesimal, ¿no? O en radianes. Es que depende mucho de cómo esté configurado, porque pues te va a arrojar un resultado distinto. Yo espero que lo que ustedes estén calculando esté en grados. Pues sí, A mí igual me da 36, profe, punto 86. Entonces el valor inicial era en grados. que la tenía en Ok. radianes. Entonces ahora está ok, bueno, entonces hay que checar bien la calculadora y asegurarnos que está configurada correctamente. Entonces, ¿cuánto era? 36. Punto 86. Sí. Ok. Grados, me dicen ustedes. Ok, bueno. Entonces, ahí haciendo esta corrección, muchas gracias por la corrección. Entonces, el vector M, aquí no lo estoy haciendo a escala, simplemente para ilustrar el ángulo y su posición. Vean, el vector M, como bien mencionaron, está en el primer cuadrante. Y el ángulo θ
que estamos encontrando es justamente este. Entonces ya tenemos lo que el problema nos está pidiendo. Determina la dirección, el ángulo formado con el eje X de los vectores M y P. Bueno, vamos con el M nada más. Pero sí queda claro entonces cómo está aquí, al menos con el vector M. Ok, entonces vamos a ver el siguiente. Vamos a hacer lo propio con el vector P. Entonces, a ver, aquí. Para el vector P, ¿qué vamos a tener? Bien, entonces vamos a hacer lo mismo. Sería el ángulo θ del vector P, así lo voy a identificar, va a ser igual a la tangente inversa o arco tangente. ¿De qué cantidad? O De cantidades. 1 sobre -2. Ok, 1 newton, muy bien, sobre menos 2 newtons, ok. Ahí están los valores. Seguimos aquí. Tangente inversa, ok. Cancelamos las unidades porque lo que debe estar aquí dentro debe ser una cantidad adimensional. Y queda como menos 1/2, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que tenemos aquí es menos la tangente inversa de menos 1/2. ¿Y eso cuánto resulta ser? Voy a ponerlo en rojo otra vez. Entonces ahí chequen ustedes en su calculadora cuánto es la tangente inversa de menos 1/2 en grados. Menos 29.51. A ver, ¿podemos confirmar a alguien más para ver si tomamos bien? Ya A mí aquí me no. dio menos 26.56. Ok, anda por el orden, pero a ver, sí, chequen entonces, a ver, que su calculadora esté en grados. Menos 26.56 grados. Ok, y que, bueno, verifiquen que en efecto su calculadora está en grados sexagesimales Sí, y que sí están sacando la tangente inversa, ¿no? así es. Vale, entonces, Menos 26.56 grados. menos 26.56 grados, correcto. Entonces, si es así, si no, bueno, ahí vamos nada más corrigiendo. Bueno, pero entonces vean, aquí salió un signo negativo. Entonces aquí algo nos está indicando este signo menos, con lo que hay que tener cuidado. Entonces, a ver, para salir de dudas, vamos a hacer un esquema aquí bastante rápido de cómo se vería el vector que estamos aquí intentando analizar. El vector P. X, perdón, Y, perdón, aquí es Y. Y aquí tenemos X. Ok, entonces, a ver, el vector P, del que nos está dando el problemita aquí, ¿en qué cuadrante está? En el cuarto, ¿no? ¿Sí, en el cuarto cuadrante? En el segundo cuadrante. El segundo. En el segundo. En el segundo cuadrante. Son menos 2 newtons dirección X más 1 newton dirección J. Entonces vamos a dibujarlo aquí. No escala, simplemente para darnos una idea. Entonces vean, sería del origen me muevo 2 unidades, 2 newtons en la dirección izquierda y después subo. Y listo, me encontraría aproximadamente, repito, nuestra escala en este punto. Y este sería el vector P. Entonces el ángulo que estamos encontrando al aplicar esta operación, ¿cómo estará siendo medido?
del eje X hacia donde se encuentra el vector P, Pero ¿qué lado del eje? del lado negativo. Exacto. Del lado negativo hacia el vector. Es decir, es este ángulo. O sea, el que estamos encontrando directamente aquí arribita es este ángulo. Y es negativo porque recordemos que los ángulos que son a favor de las manecillas del reloj se consideran ángulos negativos. La pregunta es, ¿este es el ángulo que me están pidiendo a mí acá arriba? No, No, ok, no, la verdad es correcto. No, no es el que me están pidiendo, porque aquí justamente están diciendo que se forme con el eje X positivo. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí para dar una respuesta certera? La que me están se pidiendo. le suman 180 grados. Exactamente. Se le suman los 180 grados y eso ya nos da el valor de este ángulo. Ese es el ángulo que nos interesa. ¿Cómo quieren llamarlo? ¿Alfa? Okay, entonces, el ángulo alfa es el que me interesa porque se forma con el eje X positivo y mi vector P, en esta dirección. Ok, entonces vean, en la definición, ok, e incluso en la figura inicial, siempre se toma en cuenta el vector teta a partir del eje X positivo, incluso aquí lo mencionamos. Pero cuando no suceda eso, es decir, cuando nuestro vector anda en otro cuadrante, que no sea el primero, entonces hay que ser muy cuidadosos en, por ejemplo aquí, sumarle 180 grados a la cantidad que obtenemos de la calculadora. Okay. ¿Sí queda claro esta advertencia, este ejemplo a modo de advertencia de qué es lo que sucede cuando nuestro vector ya no está en el primer cuadrante? Entonces aquí lo podemos decir de la siguiente forma. Entonces, notemos que el vector P, se encuentra en el cuadrante, me habían dicho ustedes, el 2, ¿no? Cuadrante 2. Por lo tanto, al ángulo que encontramos, debemos sumarle 180 grados. Así, el ángulo pedido es, el ángulo que nos están pidiendo es el que se forma con el eje X positivo. ¿Cuánto resulta ser? Alfa, ¿a qué es igual? 180 grados menos los que me habían dicho 56.56, perdón, 56.56 grados. ¿Y eso cuánto da aproximadamente? Ciento 153.44. 153.44 grados. Muy bien, listo. Ahora sí, ya podemos estar tranquilos de que ahora tenemos la dirección correcta para nuestro vector medido a partir del eje X positivo. ¿Ok? Preguntas, muchachos, entonces con relación a esto que se acaba de hacer aquí para este caso. Dice lo que se ve mejor a este. Así.
Preguntas, comentarios, muchachos, con relación a estos ejemplos, entonces. Bueno, entonces, esta primera sesión la terminaremos aquí. Nos vemos, bueno, nos reunimos nuevamente. Vamos a dar unos minutos, ¿les parece bien? 10:45, para que vayan a estirar un poquito las piernas o a comer algo. Entonces, en 15 minutos reiniciamos la sesión. Continuaremos discutiendo un poco más acerca de esto de los ángulos y del módulo de los vectores.